grabar entonces esta clase número 15. Y en este capítulo se aborda lo que se conoce como el árbol bañano, ¿sí? El árbol bañano de la existencia material. Y aquí tenemos un ejemplo de un árbol bañano, ¿sí? El árbol bañano es uno de los árboles más grandes, ya que tiene una característica que está representada por tener muchas ramas, ¿sí? Muchos troncos. Pero fíjense cómo es la alegoría, o mejor dicho, la comparación que Krishna realiza respecto a este árbol en relación a la creación material. Krishna dice, en el verso número 1 de este capítulo 15, hay un árbol bañano que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, y cuyas hojas son los signos védicos, o en este caso los mantras. Aquel que conoce este árbol, aquel que conoce este árbol es el conocedor de los Vedas. Entonces, a la existencia material se la compara como un árbol, como un árbol bañano puntualmente, que tiene muchas ramas, muchos troncos, muchas raíces. Entonces, el árbol halla su alimento, halla su nutriente de la tierra, de las napas, profundizando en la humedad, ¿sí?, que es absorbida por sus raíces. Ahora, el árbol en realidad, si bien crece hacia arriba, hace dos trabajos: elevarse hacia el sol, hacia el cielo, pero también crecer hacia abajo, y de esta manera profundizando en la humedad de sus raíces, ¿sí? Este árbol bañano tiene esa característica, esa particularidad, que también crece hacia abajo, crece hacia lo profundo, en este caso. Entonces, vemos la comparación. El mundo material se lo compara con un árbol, y la raíz, la fuente de sustento de este planeta, de este mundo, viene de arriba, no de abajo. Somos sostenidos por la fuerza purificadora de los dioses, ¿sí?, de los seres superiores. Entonces, la fuente de sustento nos llega a nosotros de arriba. Y aquí se hace una ejemplificación en el siguiente verso, donde va a describir las características de este árbol bañano que Krishna está mencionándole a Arjuna. Las ramas de este árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba, nutridas por las tres modalidades de la naturaleza material, ¿sí? Recordemos que las tres modalidades han sido vistas en la clase anterior. Ahí estuvimos conectados con las tres gunas. Las ramillas, las ramas de este árbol bañano, son los objetos de los sentidos. Las ramillas son los objetos materiales. Este árbol también tiene raíces que van hacia abajo y están vinculadas con las acciones fruitivas de la sociedad humana. ¿Sí? Entonces, las ramas de este árbol, que tiene sus raíces, ¿sí?, en el cielo, que tiene sus raíces, en este caso, que está sostenida por los dioses, por los seres superiores, se extienden tanto hacia abajo y hacia arriba, y son las tres modalidades de la naturaleza material, como aquí lo está indicando la imagen, ¿no? Son estas modalidades las que controlan los movimientos de todos los seres creados y manifiestos en este universo. Las ramillas, toda rama tiene ramillas, representan los objetos de los sentidos, aquello que tiene más, que es el medio por el cual nosotros
obtenemos experiencias y desarrollamos deseos, ¿sí? Los deseos vienen a nosotros a través de los objetos de los sentidos, los objetos que se ofrecen para que los sentidos lo gratifiquen. Este árbol también tiene raíces que van hacia abajo. No solamente las raíces de este árbol se sostienen de arriba, sino que también van hacia abajo y están vinculadas con las acciones fruitivas de la sociedad humana. Digamos que estas raíces que nutren a todo árbol también tienen que ver con las acciones que ejecutamos, ¿sí? Las acciones vinculadas a el karma. Entonces el karma nos enraiza. De alguna manera el karma hace que estemos sujetos, sometidos a la influencia de la energía material. Y karma también significa acción. Acción que implica, que contiene, por supuesto, reacciones. ¿Sí? Siguiente verso. Verso 3 y 4 juntos. Continúa Krishna hablando de este árbol, ¿no? Este árbol mañana. La verdadera forma de este árbol no puede percibirse en este mundo. Nadie puede aprender, o mejor dicho, comprender, dónde acaba, dónde principia, ni de dónde está su base. Pero con determinación, uno debe derribar este árbol con el arma del desapego. Haciendo eso, uno debe buscar ese lugar del cual, habiendo ido una vez, jamás se regresa. Y allí rendirse a esa suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo ha comenzado y en quien todo permanece desde tiempo inmemorial. Entonces, este árbol, que es, en otras palabras, la existencia en la cual vivimos, que tiene ramas, ¿no? Son las tres modalidades, los sentidos que son las ramillas, las raíces que tienen que ver con las actividades que ejecutamos en este plano, que son aquellas que hacen que nos aferremos, nos apeguemos. Puede ser derribado, dice Krishna, a través del arma del desapego. Y el desapego, como hemos mencionado anteriormente en otras clases y cursos, el desapego surge producto principalmente de, podríamos decir, como resultado de la práctica. El desapego es la consecuencia natural de llevar adelante una práctica determinada, disciplinada, ¿sí? Una práctica dedicada. Haciendo eso, dice Krishna, uno debe buscar ese lugar del cual, habiendo ido una vez, jamás se regresa. Y allí rendirse a la suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo ha comenzado. Y en quien todo permanece de esta manera desde tiempo inmemorial. Continúa Krishna hablando. Ahora él va a describir cómo es su morada, esta morada de la cual está haciendo mención, ¿sí? Cuáles son las características, cómo poder percibir esta morada trascendental. O cuál es, mejor dicho, la cualificación para poder ingresar a ese plano de conciencia, porque morada también representa un plano de conciencia en particular. Krishna dice, aquel que está libre de la ilusión, del prestigio falso y la asociación falsa, que comprende lo eterno, que ha terminado con la lujuria material y está libre de la dualidad, de la felicidad y la pena, y que sabe cómo rendirse a la persona suprema, alcanza ese reino eterno. Entonces, aquel que está libre de la ilusión, del prestigio falso, la asociación falsa,
que tiene la capacidad de comprender lo eterno, que ha terminado con esto que hablamos, la lujuria material, ¿sí? Y está libre de esta dualidad de felicidad y de pena, ¿sí? Y que sabe cómo rendirse a la persona suprema, alcanza ese reino eterno. Acá está hablando Krishna de cuáles son las cualificaciones, ¿sí?, que todos debemos cultivar y desarrollar para de esa manera poder alcanzar esta plataforma superior, suprema. Primero, dice él, estar libre de la ilusión. Recordemos que la ilusión es uno de los 6 enemigos principales que tiene nuestra mente, ¿sí? Este enemigo principal de la mente no solamente es la ilusión, tiene que ver con la lujuria, la ira, la ilusión, la codicia, la locura y la envidia, ¿sí? Entonces, aquel que está libre de este prestigio, de la falsa asociación, que comprende lo eterno y que ha terminado con la lujuria material, de esta manera está libre de la dualidad, de la felicidad y la pena, y que sabe cómo rendirse. Esto él lo va hablando en los capítulos anteriores, ¿no? Cómo entregar las actividades al Supremo, alcanza ese reino eterno. Ahora bien, ¿cómo es ese reino eterno del cual está hablando Krishna? Esa conciencia, porque es un estado de conciencia en realidad a lo que se está refiriendo Krishna, ¿sí? Él dice en el verso 6, esa, mi morada, no está iluminada por el sol, ni por la luna, ni por la electricidad. Aquel que llega a ella nunca regresa a este mundo material. Es una morada eterna, autorrefulgente, permanente, y no está iluminada ni por el sol, ni por la luna, ni por la electricidad. ¿No? Es la fuente precisamente del sol, de la luna y de la electricidad. Y aquel que llega a ella nunca regresa. Eso significa que liberarnos del condicionamiento material, vincularnos con la divinidad en esta plataforma superior, hace que nunca caigamos posteriormente a esta existencia material, ¿sí? Ahí vamos a ver el siguiente verso, donde Krishna describe este proceso de nacimiento y de cómo sufrimos esta vida condicionada. Él dice, las entidades vivientes de este mundo condicionado, de este mundo material, o sea, nosotros las almas, son mis eternas partes fragmentadas. Debido a la vida condicionada, ellas están luchando muy arduamente con los 6 sentidos, los cuales incluyen la mente. Entonces aquí Krishna describe 2 aspectos. Primero que las almas que estamos dentro de este mundo condicionado somos sus partes fragmentadas, o sea, somos parte de la divinidad, somos parte del absoluto. Y debido a los apegos, debido a la vida condicionada, luchamos arduamente con los sentidos, ¿sí? Luchamos para disfrutar, para sentirnos bien, luchamos con algún aspecto de la soledad que pueda perturbarnos también. Pero de estos sentidos, de estos 6 sentidos, el mayor de ellos, el que los domina, es la mente. Krishna continúa diciendo, la entidad viviente, el alma, en el mundo material, de esta manera lleva sus diferentes conceptos de vida de un cuerpo a otro, tal como el aire transporta los aromas. O sea, tal como el aire transporta el aroma, de la misma manera, el alma, dentro del cuerpo sutil de la Hamkara, conformado por mente, inteligencia y ego falso, transporta de un cuerpo a otro sus diferentes conceptos de vida, sus concepciones, sus apegos. De alguna manera somos aquello con lo que nos identificamos. Se explica que el ego falso, ego también quiere decir identidad, no es más que la constitución
de todos nuestros apegos, de todas aquellas cosas con las cuales nos identificamos. Todo esto va generando, resultando, manifestando una identidad, y a través de esta identidad que se construye mediante los apegos, vamos actuando, vamos apegándonos a diferentes circunstancias. Krishna continúa diciendo: tomando así otro cuerpo burdo, la entidad viviente obtiene cierto tipo de oído, ojo, lengua, nariz y sentido del tacto, los cuales están agrupados alrededor de la mente. Así, ella, la mente, disfruta un grupo particular de objetos de los sentidos. Las personas con escaso acopio de conocimiento no pueden entender cómo es que la entidad viviente, el alma, puede abandonar su cuerpo, ni pueden comprender qué tipo de cuerpo disfruta bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza. Pero aquel cuyos ojos están entrenados en el conocimiento puede ver todo esto. Entonces, el conocimiento, precisamente, proveniente de autoridades y de escrituras renombradas dentro de lo que es la filosofía del yoga, ¿sí? El conocimiento acerca del ser, acerca del karma, acerca de las modalidades de la naturaleza, acerca de la manifestación material, acerca de todo lo que está hablando Krishna. Es un conocimiento que nos permite entender la diferencia que existe entre el alma y el cuerpo y lo transitorio del cuerpo. Ahora bien, si este conocimiento es llevado adelante, naturalmente lo que va a otorgar es la liberación, lo que va a otorgar es la sabiduría, la bienaventuranza, la satisfacción. Por eso Krishna ahora va a hablar precisamente de aquel que representa el conocimiento de una forma vivencial, ¿sí? Va a hablar de su devoto, va a hablarnos del guru. Por eso es que tenemos aquí la imagen de su divina gracia Srila Prabhupada. Krishna dice: el trascendentalista esforzado que está situado en la autorrealización puede ver todo esto con claridad. Pero aquellos que no están situados en la autorrealización no pueden ver lo que sucede, aunque así lo intenten. Entonces, ¿qué significa estar situado en la autorrealización? Esto es un punto muy importante, ¿sí? Situado quiere decir establecido, y en sánscrito se le da el nombre a esta emoción o esta actitud de nishta. Nishta quiere decir fe firme, firmeza. La característica de la firmeza, de la fe firme, es que la inteligencia se establece. La inteligencia, de alguna manera, permite que nuestra mente esté controlada, porque la mente no se puede controlar por sí misma. Ni tampoco la mente se puede controlar a través de los sentidos, porque la mente es superior a los sentidos. El elemento sutil que es superior a la mente y a los sentidos es buddhi. Buddhi significa inteligencia. Entonces, si la inteligencia superior, aplicando el conocimiento a través de los sentidos, actúa conforme al dictamen o a las recomendaciones de las escrituras de los sabios y de Krishna mismo, naturalmente la mente se va a calmar, se va a situar. Entonces, según con qué tipo de conocimiento estemos observando la realidad, va a ser nuestra interpretación de los hechos. Según en qué estado interno esté yo observando lo que está ocurriendo a mi alrededor, voy a desarrollar un cierto tipo de disposición en particular, positiva o negativa, defensiva o apreciativa,
victimizante o acusadora. Todo surge a través de la autopercepción y de la forma en que uno concibe la realidad. Entonces, el trascendentalista está situado en la autorrealización y de esta manera puede ver todo con claridad. Si todo significa que está viendo todo a través del ojo del conocimiento. Porque, por el contrario, dice Krishna, aquellos que no están situados no pueden ver lo que sucede, aunque lo intenten. No pueden ver o no pueden percibir la ley del karma, no pueden ver cómo las tres modalidades interactúan y se manifiestan en cada entidad viviente. ¿Sí? Y acá Krishna va a hacer una comparación. Por eso es que por un lado tenemos al dios del sol con sus caballos en esta imagen y al otro lado tenemos el dios de la luna, Soma. Uno se llama Vishwasvan, el dios del sol, también conocido como Surya, y el otro se llama Soma. Soma es el dios de la luna, también conocido con el nombre de Chandra, la luna. Surya, el sol, Chandra, la luna. Krishna dice, el esplendor del sol, el cual disipa la oscuridad de todo este mundo, viene de mí. Del fuego y el esplendor de la luna y el esplendor del fuego también vienen de mí. Yo entro en cada planeta y mediante mi energía ellos permanecen en órbita. Yo me convierto en la luna y de ese modo proveo el zumo vital a todos los vegetales. Esa es la función de la luna. La función de la luna es precisamente otorgar sabor. Por eso uno de sus nombres es Soma. Soma significa sabor, Soma significa aquello que nutre. Entonces, este esplendor que llega a nosotros en la forma de luminaria tiene su origen en el Supremo. Y esto hace que al contemplar la luna o al contemplar el sol, podemos estar meditando en estas energías supremas. Porque lo que mantiene todo en órbita, Krishna mismo lo está mencionando, es el poder de la energía espiritual. Entonces él se convierte en la luna, dice, como para proveer el sumo vital. Él está dando constantemente. El humor de la divinidad es dadivoso, es amoroso, precisamente, ¿no? Amor significa no muerte, no muerte quiere decir vida, vida es dar mucho, dar de más. Krishna es supremamente dador, por eso es que la práctica de servicio devocional es aquella técnica que lo que permite es reciprocar, ¿no? Devolver todo aquello que recibimos del Supremo. Krishna continúa aquí. Yo soy el fuego de la digestión en todo cuerpo viviente y soy el aire vital saliente y entrante, por medio del cual yo digiero los 4 tipos de alimentos: salado, dulce, acre y ácidos. ¿Sí? Krishna continúa hablando, yo estoy situado en el corazón de todos y de mí vienen la memoria, el conocimiento y el olvido. Yo soy lo que ha de ser conocido a través de los Vedas, ya que soy el compilador del Vedanta y conozco los Vedas tal como son. Es un verso muy, muy famoso del Bhagavad Gita. Entonces, este fuego mediante el cual nosotros digerimos el alimento, este aire vital que representa nuestro prana, nuestra energía, todo esto proviene del Supremo. ¿Sí? Con lo cual es muy importante siempre agradecer por todo lo que recibimos, por todo lo que sentimos al Ser Supremo. Continuamos con el verso número 16. Son 20 versos en este capítulo.
Es de los capítulos más cortitos de toda la obra. Y Krishna continúa diciendo, hay dos seres, hay dos clases de seres, los falibles y los infalibles. En el mundo material, toda entidad viviente es falible, y en el mundo espiritual, a toda entidad viviente se le llama infalible. Esto significa que el alma dentro de un cuerpo material es falible, en el sentido de que el cuerpo muere. El cuerpo carece de durabilidad. ¿Sí? Krishna dijo antes, no hay permanencia de aquello que es inexistente. O sea, digamos que lo impermanente carece de cierto nivel de realidad. Existe, pero en un plano objetivo, en un plano subjetivo, tiene un final. En cambio, el alma es trascendente. Esto lo hace ser infalible. Nunca desaparece. Entonces, hay dos clases de seres. Aquellos que se identifican plenamente con esta naturaleza espiritual, ¿sí? Con esta característica. Y sin embargo, hay otros que se apegan a sus sentidos y al disfrute egoísta del cuerpo. Y Krishna continúa diciendo, aparte de estas dos, existe la personalidad viviente mayor, el Señor mismo, quien ha entrado en estos mundos y los mantiene. Aparte de existir estos dos tipos de seres, está el Ser Supremo, que a través de entrar en este plano, los sostiene, los mantiene. Krishna continúa explicando, debido a que yo soy trascendental y me encuentro más allá tanto de lo falible como de lo infalible, y puesto que soy el más grande, se me celebra tanto en el mundo como en los Vedas, como a esa persona suprema. La supremacía del absoluto radica en su trascendencia, en su infalibilidad, en su grandeza, en su amor. ¿Sí? Eso es lo que lo hace absoluto y lo que lo hace eterno al Ser Supremo. Krishna continúa diciendo, a cualquiera que me conoce sin dudar como la suprema personalidad de Dios, se le debe ver como el conocedor de todo y por lo tanto, él me adora en pleno servicio devocional. Oh Arjuna. Continúa hablándole Krishna a Arjuna, oh impecable. Esta es la parte más confidencial de las escrituras védicas y ahora te las revelo. Cualquiera que comprende esto se volverá un sabio y sus esfuerzos conocerán la perfección. Entonces, llegar a este punto de aceptar a la divinidad como el Señor Supremo y ofrecerle, ¿no? Como el Ser Supremo, y ofrecerle todas nuestras actividades, toda nuestra devoción, naturalmente nos vuelve un sabio, nos vuelve sabios, y nuestros esfuerzos van dirigidos hacia la perfección. Porque de todas formas, en el ineludible desempeño de nuestro deber, siempre estamos forzados a actuar de tal o cual manera. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta descripción, como la acción con conciencia divina es aquella acción que nos va a purificar, que nos va a liberar de todo tipo de impedimento. Y así termina este capítulo número 15, dando el preludio a lo que representa el capítulo número 16, que se llama la naturaleza divina y la naturaleza egoísta, la naturaleza materialista. En este capítulo 16, que vamos a empezar el miércoles que viene, Krishna hace una descripción de qué es aquello que lo eleva a uno y cuáles son las conductas y las características que a uno lo conducen y lo llevan hacia la degradación. Bueno, muy bien. Entonces aquí finalizamos este capítulo número 18 y quería dejar un poco de lugar, de espacio para las preguntas, si quieren realizar, si tienen algunas como para seguir compartiendo.
¿sí? Con todos ustedes. No sé si se entendió, si hay alguna duda, desde ya totalmente abierto a poder compartir y resolver en esta guía de estudio tan importante de esta obra, el Bhagavad Gita, que es en esencia el tratado espiritual del yoga más significativo de todos. Así que bueno, quedo aquí abierto a resolver cualquier inquietud, si, en la medida que pueda, ¿no? Por supuesto, sobre lo que leímos o sobre los capítulos anteriores. También si tienen alguna duda, puede ser por audio o puede ser también por escrito. Bien. ¿Ninguna duda tienen? Parece que quedó claro. Acá Krishna está hablando en un carácter de divinidad, ¿sí? Está hablando en un aspecto. Recordemos que Krishna se relaciona directamente con un aspecto manifiesto de la divinidad, ¿sí? La divinidad tiene muchas formas de manifestarse y cada forma representa algún tipo de atributo y estos atributos se describen a través de nombres. Por ejemplo, en la cultura, en la religión musulmana, Alá, Dios, tiene 1000 nombres. Y estos 1000 nombres representan sus diversos atributos, sus diversas características. Porque todo dentro y fuera de la divinidad que esté asociado a ella es glorificable, ¿no? Entonces cada nombre representa algún aspecto. En este caso Krishna está hablando como la divinidad y Krishna representa un aspecto divino sumamente interesante porque se asocia directamente con el supremamente atractivo, con aquello que es lo más atractivo, lo más significativo para nuestro corazón, ¿sí? Lo más inspirador. ¿Mm? Eso es lo que representa cada nombre del Supremo. Entonces es muy importante siempre poder entender que cada nombre también está asociado a un atributo. Krishna significa el supremamente encantador. ¿Y cuál es el encanto de Krishna? Krishna, su dulzura, ¿sí? Y su belleza. La dulzura, el afecto, la compasión de Krishna, naturalmente, es lo que lo hace ser supremamente atractivo, ¿sí? Cuanto más dulzura, cuanto más amabilidad, cuanto más pureza, más se atrae el alma. ¿No es cierto? El alma se atrae a aquello que representa el encanto, la humildad, el amor, el afecto. El ego falso se atrae a lo que representa el poder, la fama, la posición, la opulencia. Esas son las fuentes de atracción del ego falso. El ego verdadero, por el contrario, se atrae a la humildad, la sencillez, la sabiduría, la dulzura. Aquí hay una pregunta. Bueno, perdón, y para cerrar la idea, y eso es el nombre de Krishna, ¿no? Krishna representa esos principios para ser aplicados y vivenciados. La madre Govinda Mohini hace dos preguntas. ¿Cómo entender lo del árbol bañano con las raíces hacia arriba? Bueno, primero respondo esa primera. Porque, como mencionábamos, el árbol, todo árbol está sostenido y nutrido a través de sus raíces, ¿sí? A través de las raíces, por intermedio de la tierra, obtiene la riqueza y la nutrición a través de los minerales, los líquidos, los metales, ¿sí? En la tierra hay mucha energía, mucho Shakti, y todo esto nutre al árbol y lo va fortificando, de tal manera que puede ser una semillita muy chiquitita, chiquitita, y puede ser un árbol extremadamente grande, ¿sí? Porque la fuerza, el potencial está en esa semilla para ser árbol, para ser un árbol frondoso, pero ese potencial, para poder expresarse a plenitud, necesita de un entorno acorde a sus características.
¿sí? Entonces, de la misma manera el alma, pese a ser algo invisible materialmente, para que la conciencia exprese su plenitud y sus capacidades, como el conocimiento, la sabiduría, la humildad, la felicidad, la satisfacción, necesita de un entorno también que nutra esa fuerza latente y presente en el alma. Ese entorno son los demás practicantes, son personas que estén vibrando en una conciencia similar, por un lado. Pero a la existencia material se la compara con un árbol bañano. Habíamos dicho al principio que el árbol bañano es un árbol que contiene muchas raíces, muchas ramas, muchos troncos. Esa es la característica del árbol. Un árbol bañano puede tener 10 metros de diámetro, por ejemplo, o más. Yo conozco árboles en India, bañanos. Tuve la oportunidad de visitar en Navadvip, una isla que está cerquita, o sea, que por la que pasa el Ganges, en el distrito de Bengal, que tiene un templo adentro, por ejemplo. Tiene un altar, uno entra al árbol, bañano, está a la entrada de Navadvip, que es un lugar sagrado. Ese árbol se llama Kshetrapal, porque es el protector del lugar sagrado, ¿no? Y adentro tiene una deidad del señor Shiva. Muchas imágenes de Shiva, del señor Shiva, siempre aparece meditando, ¿sí?, a los pies de un árbol bañano. El árbol bañano es un símbolo de fastuosidad, de frondosidad, ¿no? Es una cosa muy interesante el árbol bañano. Y bueno, y uno entraba dentro del árbol, ¿sí?, y ahí estaba el altar y uno ofrecía sus reverencias. Le ponían como una cúncuma roja del señor Shiva en la frente. ¿Sí? Y uno circunvalaba el árbol, ¿no? Lo circunvalaba unas 3 veces, hacía sus oraciones, daba sus reverencias e ingresaba al pueblo, digamos, ¿no? Es como el protector, el portero. Ese es el servicio del señor Shiva. El señor Shiva representa aquel que protege los lugares sagrados. Kshetra Pal. Kshetra significa lugar, campo. Pal es protector. Entonces otro nombre del señor Shiva es el protector. ¿Por qué es el protector Shiva? Porque el señor Shiva representa, y está definido esto en las escrituras, Vaishnavanam Yatasambhu. Es un principio universal. El señor Shiva es el Vaishnava o el devoto más excelso, el devoto de Vishnu, más excelso de todo el universo. Por eso vemos que el señor Shiva está meditando, cantando sus rudrakshas, su yapa, y está recitando los nombres del señor Rama, de otro nombre de la divinidad. Él está meditando con mantras también. Shiva, ¿sabe qué significa Shiva? Algunos no saben, ¿no? Shiva quiere decir plenamente auspicioso. Aquel que es muy auspicioso, Shiva. Aquel que da bendiciones con mucha facilidad. Por eso los yogis veneran a Shiva o oran al señor Shiva para que, en nuestro caso, nos dé devoción, nos dé renuncia al mundo, ¿no? Shiva representa la máxima renuncia, el máximo desapego al disfrute egoísta. Om Namah Shivaya. Entonces, bueno, ahí estaba ese templo, ¿no? Ese lugar del señor Shiva. Y ahí tuve la fortuna de ver un árbol bañano, que es una cosa impresionante realmente. No hay muchos en el mundo. Entonces, lo que Krishna está queriendo decir es que ese árbol, igual que un árbol bañano, está al revés. Entonces, lo que nutre a la existencia material, que se la compara con un árbol bañano, no es la propia existencia en sí, sino los planetas superiores, los dioses, los devas, los controladores del cielo, el sol, la luna, las modalidades de la naturaleza material. Ese árbol se sostiene, esta existencia que es comparada con un árbol que tiene muchas ramificaciones, muchas características, ¿sí?, tal como el árbol que tiene muchas ramas, ramillas, troncos. Así como el árbol bañano está sostenido por la tierra, este árbol, que es comparado con la existencia material, lo sostienen los planetas superiores. Está sostenido por los dioses. Por eso el estudio de la astrología, el estudio de
de la filosofía es tan importante, porque todo llega de arriba, ¿sí? Nuestro karma se materializa y lo podemos ver a través del cielo, del zodiaco. Las fuentes que mantienen nuestra existencia vienen de arriba también. El sol, que es lo que le da vitamina, proteína a los alimentos. El sol que regula la respiración y la exhalación. Los pranas, la fuerza vital, el sistema óseo. El fuego digestivo, el fuego ocular, el estómago, el corazón, el hígado. Todo eso está controlado por el sol, en términos científicos incluso, ¿no? Medicinales como la medicina china, la medicina ayurvédica, confirman estos principios universales. El hemisferio izquierdo, que rige la parte derecha del cuerpo, el raciocinio, el intelecto, la vida, la luz, el aspecto masculino, es el sol. Sin el sol eso no existe. Eso está sostenido por el sol. Entonces es como el árbol, así como el árbol está sostenido por la tierra, esta existencia y esta misma tierra está sostenida, por ejemplo, por el sol. Por la luna, el sabor, el paladar, el gusto. El gusto es una función lunar, por ejemplo. Soma se llama eso. Sin luna no hay sabor. Sin luna no hay vegetación. Sin luna las aguas se desequilibran, perdón. Desequilibrarían. Entonces, ¿por qué? Porque la luna es el regente de las aguas. Yo nací en Mar del Plata, entonces siempre menciono esto, ¿no? Pleamar, alta mar, baja mar, tienen que ver con las fases lunares. No solamente del cuerpo, del océano, del río, de los lagos. Es la deidad de las vegetaciones, la luna, de los bosques. Y así podemos seguir nombrando devas, que rigen, que sostienen esta creación. Entonces, este árbol bañano, Krishna lo menciona, y también lo interesante es que el ser humano comparte un ADN en común con el árbol, porque lo que el árbol expira, nosotros respiramos, que es el oxígeno. Y que lo que nosotros exhalamos, ese dióxido, el árbol respira. Entonces, hay un ADN en común. Por eso, Sri Chaitanya Mahaprabhu, un gran maestro, un gran sabio, un avatar de Krishna, dijo, uno debe ser tan tolerante como el árbol y más humilde que la hojarasca que se cae del árbol. El árbol es un maestro de tolerancia, de paciencia, de humildad. Bueno, por eso se compara con un árbol en la creación. La pregunta siguiente es, ¿el desapego del mundo material depende de la gracia de Krishna? Bueno, por supuesto que sí, pero también depende de la disposición que tengamos para recibir esa gracia, ¿no? Porque en realidad la gracia está siendo recibida todo el tiempo, porque estamos siendo mantenidos, sostenidos por la creación. Somos muy agraciados. Digamos que la gracia va a ser reconocida en la medida que digamos gracias, en la medida que agradezcamos. Y la forma práctica de decir gracias es ofrendando. Ofrendando mantras, ofrendando meditaciones, ofrendando nuestra escucha como la estamos haciendo ahora, ofrendando nuestro intelecto, ofrendando el alimento, vegetariano, vegano, de ser posible. Krishna no acepta alimento que provenga alimento de carne. Ofrendando. Ese es el espíritu mediante el cual ese agradecimiento es lo que nos va a volver agraciados. Esto significa, cuanto más agradezcamos, más apreciemos y ofrendamos, más agraciados. Porque más vamos a estar pudiendo reconocer esa gracia. El acto de ofrendar ya naturalmente da lugar al reconocimiento de esa gracia, ¿sí? Cuanto menos ofrecemos es que menos capacidad de reconocer esa gracia, ¿sí?
Y Erika Karina pregunta, Swami, ¿qué representa el árbol? Bueno, eso ya lo mencioné. ¿Y por qué dice que hay que derribarlo? Muy bien, porque este árbol también, en otro aspecto, como Krishna lo menciona, está asociado mucho al disfrute de los sentidos, al apego de los objetos, hacia los objetos sensoriales. Entonces este apego es la fuente de ansiedad, es la fuente de sufrimiento. Entonces, él explica que hay que desarraigar este apego a través de la práctica del bhakti yoga, del servicio devocional. Entonces, en esa dirección, ¿no? Hay que derribarlo en el sentido de que hay que trascender, trascender, no evitar. Evitar es muy difícil, casi imposible evitar deseos materiales. Sería hasta insano no tener deseos. El tema es que debemos discernir cómo tomar esos deseos y cómo actuar conforme a esos deseos. Eso es un acto de la inteligencia. Actuar conforme al deseo implica si lo tomo, si sigo sus dictámenes o si, ¿no?, practico tomar otros deseos, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Entender que desear no hay que dejar de desear, sentir no hay que dejar de sentir. La filosofía del Bhakti Yoga no apunta hacia la renuncia, no apunta hacia solamente el desapego. Principalmente el objetivo de esta filosofía es apegarnos, ¿sí? Es poder apegarnos a todo aquello que permite que nuestra conciencia se purifique, se fortalezca, se ilumine. ¿Y cuál es ese principal apego? La práctica. La práctica establecida a través del canto de mantras, la práctica de yoga, la práctica de meditación. Las prácticas son aquellas disciplinas que permiten que, ¿no?, mi apego se incremente en esa dirección de la virtud. Entonces, eso es lo que va a permitir que este árbol de deseos inagotables, tal como el bañano, ¿no? El bañano es imposible de contar sus ramillas, ¿sí? Porque es muy frondoso. Es como contar los cabellos de un pelo, se hace esa comparación, ¿no? Como uno cuenta uno por uno, ¿no? De la misma manera el árbol es tan frondoso de la existencia material, hay tantos deseos, que es muy difícil controlarlos o frenarlos. Entonces, más que querer renunciar, que querer anular esos deseos, lo que Krishna dice es que cuando habla de derribarlos, si recordamos ese pasaje, ¿sí?, lo voy a buscar, cuando Krishna menciona derribar el árbol, lo que está queriendo decir es practicar. Vamos a ver acá esa frase, ¿no? A ver si está... A ver, no recuerdo en qué verso era. Acá está, ¿no? El verso 4. La verdadera forma de este árbol no puede percibirse en este mundo. Claro, es como decíamos, ¿no? No se percibe de forma burda. Nadie puede comprender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero con determinación, uno debe derribar este árbol con el arma del desapego. Haciendo eso, uno debe buscar ese lugar del cual, habiendo ido una vez, jamás se regresa. Y allí rendirse a esa suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo ha comenzado y en quien todo permanece desde tiempo inmemorial. Y ahí Krishna dice después, ¿no? Aquel que está libre de la ilusión. Eso significa derribar el árbol también, ¿no? Liberarse de la ilusión, del prestigio falso, de la asociación falsa, de la comprensión, de la lujuria. ¿Cómo uno se libera de todo esto? De la dualidad, de la felicidad y la pena, y que sabe rendirse. ¿Cuál es el método? La práctica del sadhana bhakti. La práctica es lo que
consecuentemente va a dar este resultado. Por sí mismo liberarse de todo esto es imposible. Tiene que haber realizaciones que den la fuerza y la iluminación para, como consecuencia, dar este resultado. Y ello está presente en la práctica. Bueno, muchas gracias. Creo que hasta aquí estamos bien. Desde ya, enormes gracias por estar conectados. Cualquier duda, desde ya, encantado en poder responderla durante la semana. Ustedes saben que todos los cursos que estamos brindando tienen un acompañamiento, así que cualquier comentario, duda, necesidades, ya pueden consultarnos. Siempre el Bhagavad Gita estimativamente tiene esta duración, ¿no? de 1 hora. Así que bueno, espero que se hayan sentido muy bien. Quedan 3 clases, ¿sí? El capítulo 16, 17 y 18 y terminamos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Daniel Jiménez por el saludo, Erika, Karina, Iris también. Muchas gracias. Gracias. Madre Govinda, Mujini, Nati, bueno, Viviana, que está desde el comienzo, también desde las alumnas más antiguas del curso, Karina Herrera también, bueno, Guillermo Ville, la madre Maduria, que está conectada 2 veces, no sé si hay 2 Madurias, y bueno, hay un número también, les mando saludos a ese número. Muchas gracias, y bueno, y a mi madre también, por supuesto, que siempre me acompaña desde el celular, por videollamada. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto y bueno, ya estaremos compartiendo el material. Todos los que deseen las diapositivas, los textos, nos lo piden por privado. Y si no, Janardhan Swami es mi Facebook, ahí los estaré subiendo en estos días. Namaste. Namaste, Hare Krishna. gracias. Gracias. Bueno, y a leer el Bhagavad Gita, ¿no? Continuar estudiando.